que ya no están con nosotros hoy en día. En algún momento del camino se han quedado por ahí, varados, estacionados a un lado del camino. Pero por tu gracia hemos visto que hemos podido seguir caminando, hemos seguido andando dentro de su voluntad. Has querido en tu misericordia que sigamos avanzando y te agradecemos por ello. Señor, te pido que hables a tu pueblo, a aquellos que están presentes, y que también, Señor, aquellos que escucharán o escuchan a través de una grabación, a través del internet, que puedas hablar nuestras vidas, ser una bendición para nosotros en esta noche, y sobre todo que su nombre y su palabra sean exaltados. Nos ponemos en sus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Es un placer, hermanos, de verdad estar en esta iglesia de la que tengo muchos años de tener amistad con el pastor y con muchos de los miembros que aquí están esta noche, y también extrañamos a muchos de los que estamos acostumbrados a estar aquí, a ver aquí. Ya algunos de ellos están en otros lugares, pero agradezco a los que todavía han permanecido aquí. Amén. Y sobre todo también agradecemos por la gente nueva que podemos saludar de mano y ver que Dios está arrimando otras familias para ser bendecidos por medio de esta iglesia. También agradezco que Dios les permite un año más unidos como una iglesia. Es tristeza que en muchos lugares muchas iglesias están cerrando. Gloria a Dios por aquellas iglesias que todavía pueden estar abiertas. Amén. Amén. Para que el nombre de Cristo siga siendo glorificado, para que almas sigan siendo salvas y gente se siga edificando bajo su palabra. Y agradezco a Dios a la vez, hermano, por ustedes, por aquellas personas que conozco aquí, pero también por estar aquí predicándoles la palabra del Señor. Muchas veces lo he hecho detrás de este púlpito. Agradezco la confianza del pastor y la amistad que tenemos. Agradezco la oportunidad de predicarles y también agarro la oportunidad de decirles que Dios nos ha bendecido mucho en nuestro ministerio. Hemos hecho ya, hermano, obra evangelística ya por 15 años, por la gracia del Señor. Exclusivamente nos hemos dedicado a armar campañas evangelísticas, venir a la iglesia local y en ocasiones yo solo, en ocasiones con algunos cuantos ganadores de almas, en algunas ocasiones con grupos grandes, y hemos venido y hemos apoyado a las iglesias locales a tener campañas donde gente viene a los pies de Cristo. Y después de todo el borlote de traer la gente, bueno, siempre nuestra oración es que alguna que otra familia se pueda quedar y edificar en una iglesia local. ¿Están conmigo? Y agradezco al Señor que me ha dejado hacer este trabajo ya por 15 años, impactar a otros y poder así servir a las iglesias. Pero gracias a Dios por este ministerio, hermano, muchos jóvenes se han rendido a ser evangelistas, a estar de tiempo completo conmigo, y uno de ellos está aquí atrás, el hermano Oscar, por ahí está acomodando el material ahí atrás. Ahí les saluda el hermano, y ya tiene el hermano algún tiempo trabajando tiempo completo conmigo. Otros hermanos se han añadido a nuestro ministerio como evangelistas, y ahora tenemos la ambición, hermano, de comenzar a levantar misiones. No solamente ayudar a las iglesias locales en su crecimiento o entrenamiento, pero ahora también tenemos el deseo de comenzar a levantar misiones, y estamos en proceso de levantar la primera. Ya por casi un mes y medio hemos estado rondando las colonias de Tijuana y hemos estado viendo los lugares apropiados donde no hacemos competencia a algún pastor. Por ética nos estamos retirando de las iglesias fundamentales que existen ahí en Tijuana. Honestamente no nos estamos preocupando por ninguna otra denominación, pero sí nos estamos preocupando por estar lejos del área de hermanas iglesias en la misma fe y por supuesto práctica. Y hemos visto muchas colonias donde podemos iniciar este sueño sobre levantar misiones, y ya estamos evangelizando. Y oren por nosotros para que Dios rápido, con este grupo de ganadores de almas que traemos,
podamos levantar misiones, que puedan recibir un pastor, que pueda pronto levantarse iglesias, dejar de ser misiones pronto y que iglesias puedan nacer, y que por supuesto el único beneficio sea que las almas sean salvas. Oren por nosotros, amén. Y por supuesto que el equipo que tiene el Señor conmigo. Hemos venido, hermano, en un tiempo donde hemos tenido un cambio muy drástico en nuestro ministerio. El año pasado tuvimos 76 campañas evangelísticas, por lo tanto teníamos más de una campaña por semana. Este año hemos puesto un freno a toda la organización de esas campañas porque queremos darle buen tiempo a las misiones para que puedan tener un éxito muy pronto. Queremos ocuparnos en evangelizar, traer gente a los pies de Cristo. Y ese método antiguo, hermano, para que las iglesias crezcan, sigue funcionando. Tenemos que sacrificar, ir a las calles, predicar el evangelio para que la gente venga a los pies de Cristo. ¿Están conmigo? Y eso es lo que queremos hacer. Eso es el prototipo de las misiones que queremos que surjan de las mismas convicciones y principios con los que nuestra iglesia El Camino nació. Entonces, después de un arduo trabajo entre campañas y eventos que tenemos, hemos tomado el tiempo, el espacio para venir con ustedes. Así es que estoy muy contento, muy animado para predicar. Espero que nadie tenga reloj y no lo vean, amén. Entonces no se preocupen por el tiempo, pero sí tenemos que preocuparnos por agarrar aquellas cosas en las que el Señor nos quiere hablar, amén. Estoy sufriendo un poquito, acaban de pintar el púlpito y soy alérgico a las pinturas, hermanos, frescas. Entonces estoy sufriendo un ratito, así es que me la voy a pasar ahí abajo, amén. Después de ver algunos versículos y los puntos que voy a usar. Leo de nuevo, hermano, la parte que leí para poder poner un poquito, después de todo lo que hablé, poner un poquito de la escena que leímos ahí en Hechos 26. Versículo 16, el Señor hablando con Pablo, le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido. ¿A quién, hermanos? A ti. Mire qué detalle tan particular del Señor Jesucristo sobre Pablo. No le habla de una manera general como estamos acostumbrados a nosotros en la iglesia, ¿verdad? Tomamos aquellas cartas generales y la aplicamos. De hecho, aunque sea muy particular la escena, la usamos para aplicar lo general, pero en esta ocasión estamos viendo cómo el Señor habla muy personalmente con este joven Saulo, que ha pasado de ser Saulo a convertirse en Pablo, aquel perseguidor de la iglesia que la asolaba, persiguiéndola de principio a fin en un día, de ser un consentidor de la muerte de algunos cristianos. De repente el Señor se refiere a él y le dice en el versículo 16: levántate y ponte sobre tus pies. ¿Están conmigo? Amén. Porque para esto te he aparecido a ti. ¿Para qué el Señor le apareció a Pablo, hermano? A Saulo, en aquel entonces que todavía no tenía ni siquiera salvación. Después le vuelve a aparecer en alguno que otro momento difícil. Por cierto, al final de las apariciones de Cristo, bien Pablo lo dijo, le aparece al final como a un abortivo, como a la última persona a quien revelarse. Con razón Pablo se llama el número 1 de los pecadores, amén. Porque el Señor le aparece al final de todos sus siervos y le dice: para esto te he aparecido a ti, para ponerte por, fíjense esas dos palabras, hermano, para ponerte por, primero, repítanlo, ministro, y luego dice, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas, en que me apareceré a ti.
el Señor le dice aquí a este hombre: para esto te he aparecido a ti particularmente, para ponerte en el lugar de ser un ministro y de ser un testigo. Esa palabra ministro, hermano, es exclusivamente en la Biblia. Cuando hablamos del ministro, normalmente nos referimos a alguien que tiene el llamamiento de ser un administrador de las cosas del Señor. Normalmente nosotros llamamos ministro a aquellos que han recibido un llamado como evangelistas, como pastores, como misioneros, y la Biblia les llama a ministros. Amén. Pero este no es el caso. Cuando el Señor le aparece, hermano, a ese joven Saulo, y luego le vuelve a aparecer alguna que otra ocasión, exclusivamente en esta, no le dice: vas a ser un pastor en esta ocasión. Esa palabra traducida del griego al español, sencillamente, exclusivamente esta palabra está hablando que el Señor le manda a ser un administrador. No está refiriéndose a ser un ministro del Señor. Está hablándole sencillamente de que Dios le estaba llamando a ser un administrador. Y a la vez, al llamarle a ser un administrador, también le dice: serás un testigo. Me he aparecido a ti particularmente, Pablo, Saulo, como ustedes quieran verlo, está sufriendo la transformación. Y el Señor le dice: te he llamado para ser un ministro, un administrador y un testigo. Nosotros, hermano, tenemos la labor particularmente de tener este mismo llamado del Señor. Primero que todos, en esta tierra, hermano, somos administradores en la obra del Señor. El Señor, en su gracia, por ejemplo, nos ha dado salvación. ¿Están conmigo? Amén. En su gracia nos ha dado salvación. Amén. Pero si fuera todo lo que el Señor nos quería dar, hermano, entonces, ¿para qué sufrir tanto en esta vida? ¿Para qué estar en un mundo, hermano, con tanta contaminación? ¿Por qué no salvos y ausentes del cuerpo inmediatamente y presentes al Señor? Amén. Si solamente quería salvarnos, ¿por qué no llevarnos con Él de una vez? Si era el único fin. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Pero no me ha llamado solamente a la salvación. Me ha llamado, al llamarme a la salvación, a ser un administrador de mi salvación. Cuando la Biblia nos enseña, hermano, no descuiden esta salvación tan grande, se está refiriendo a que debemos de ser buenos administradores con nuestra salvación. Antes de la salvación había ignorancia de qué hacer para el Señor, pero después de nuestra salvación, hermano, ahora sabemos bien cuál es nuestra responsabilidad. Después de darnos salvación, entendemos, hermano, el privilegio. Al ser salvos, ahora entendemos el privilegio de ser sus hijos. Entendemos también que el que Dios nos haya dado a nuestro cónyuge es un hermoso regalo. Amén. Dios no me dio mi cónyuge para hacerme sufrir, aunque parece, amén. Pero Dios me ha dado mi cónyuge, hermano, para bendición. El que haya esposa, dice la Biblia, haya el bien. Y algunos pueden decir: oh, qué bien me encontré, hermano. Realmente Dios nos quería dar bien con un cónyuge. Su plan es bendecirnos. ¿Están conmigo, hermano? El que haya esposa, haya el bien.
y ahora soy administrador de lo que Dios me ha dado. Después de lo que Dios me ha dado, una esposa, vienen hijos. Amén. Los hijos no son suyos, no son míos. Son de Dios. Amén. Pero no los ha prestado. Herencia de Jehová. ¿Están conmigo, hermano? Son los hijos. Amén. Y Dios nos ha dado la salvación para administrarla. Dios nos ha dado el cónyuge para administrarlo. Dios nos ha dado los hijos para administrarlos, hermano. Deje de soñar qué hacer con los hijos. Deja de pensar que kinder enviarlos. Deja que Dios acomode todo. Deja de pensar que primaria enviarlos. Deja de pensar que universidad enviarlos. Deja de decidir qué hacer con ellos. Pregúntale a Dios qué quiere hacer con ellos. La mayoría de las veces echamos a perder, hermano, los hijos con nuestros propios sueños, porque no somos capaces de preguntar a Dios qué quiere el Señor de ellos. Y cuando nos encaprichamos, hermano, a propios sueños, no solamente echamos a perder nuestra propia vida, pero la vida de nuestros hijos, cosa que Dios nos dio para administrar. Dios nos dio la iglesia, hermanos, para administrarla. La iglesia, Dios nos la regaló para administrarla. No sé cuánto hay sentado aquí y por tantos años, ya no me acuerdo, pastor. Pero es lo que menos nos interesa. Pero qué hermosa instalación, hermano. Qué hermoso terreno. Que yo me acuerde, ya está pagado, pastor. ¿Sí o miento? Amén. Amén. El edificio está pagado. Amén. El más grande sufrimiento en los Estados Unidos, aunque casi se tiene de todo, y pensamos qué bienaventurados los gringos y qué probes los mexicanos. Todo lo deben allá, hermano. No hayan que hacer con pagar 10,000, 15,000, 20,000. Conozco una iglesia, $25,000 mensuales por estar en su edificio. Dios les ha dado terreno, les ha dado edificio, les ha dado bancas, les ha dado pastor, les ha dado todo. Amén. Y son simples administradores. Amén. La pregunta es, hermano, ¿estamos administrando con sabiduría lo que Dios nos ha dado? Estamos cuidando, hermano. Mire, hay un dicho muy mexicano y muy cierto. Para el mexicano, lo regalado es lo tirado. Algo que no nos cuesta, hermano, tampoco se aprecia. Tampoco se cuida. Mire, comúnmente, hermano, recibo tantas bendiciones Dios me ha dado en el caminar con Él. Porque soy un evangelista y realmente somos evangelistas. Andamos predicando constantemente la palabra del Señor. Muchos ministerios que saben que estamos en las calles predicando, muchas veces nos regalan Biblias económicas. Encontramos gente que no tiene una Biblia y con mucho cariño les regalamos la Biblia. Pero hemos notado que todo lo que regalamos a la gente está en la basura. ¿Están conmigo? Cuando pagan un poquito de precio por esa Biblia, le valoran más porque pagaron un poco. Por eso dejé de tener compasión por los tristes mexicanos que batallan para comprar una Biblia de 1,000 pesos, pero tienen una plasma de 25,000 pesos. Wow. Y la aprecian y la cuidan, y cuidado que la traten mal porque les costó. ¿Y cómo cuida la gente lo que cuesta, hermano? Amén.
A veces Dios nos bendice tanto y a manos llenas. Y no somos buenos administradores con las cosas que Dios nos ha dado. Pablo era un tremendo administrador, hermano. Un tremendo administrador. Entendió que Dios le había llamado a ser un administrador de las cosas del Señor y cuidaba tanto de eso en que Dios le puso a cuidar. Y por cierto, hermano, era este hombre plurifuncional, hacía de todo. Hoy en día no podemos darle a la gente un ministerio, pastor, porque se frustran. Cada vez los cristianos salen más desechables, hermano. Tan delicados, que se les encarga algo en la obra de Dios y es tanto peso, hermano. Y no se aprecian las cosas del Señor. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Este apóstol Pablo, hermano, era un hermano que sabía administrarse bien por todo lo que Dios le encomendó. Aquella gente que tiene más dones, y mire, hermano, confieso, yo le digo, no soy un hombre que tiene muchos dones. Pablo era un hombre con muchos dones. Por ejemplo, le digo un ejemplo. Pablo era un escritor. Le confieso, yo no sería un tan buen escritor. Tengo 25 años ya de ministerio. Muy joven el Señor me llamó a salvación. No me pregunte cuántos años tengo, amén. Pero a los 16 años fui salvo. Y lo demás tenemos de servir al Señor. En todo mi ministerio, 25 años de ministerio, he escrito 4 libros. El primer libro que escribí, hermano, es un libro sobre Judas. Ahora lo vendo por todos lados donde voy. Pero un día me encontré en un problema. Había muchos libros sobre evangelismo personal, pero una cosa es información y otra cosa es inspiración. Cuando vas a hablar de evangelismo y quieres animar a la gente a evangelizar, de verdad ocupas algo que les inspire, no solamente les informe. Y desde el día que Dios me llamó a ser un evangelista, bueno, y desarrollé el don del evangelista, también en el Instituto Bíblico me agarraron para dar la clase de evangelismo personal. Y me gustaba inspirar, me encanta inspirar a los muchachos en evangelismo personal. Y un día que me levanté y no tenía material para compartir, hermano, sencillamente, sí es inalámbrico, ¿verdad? Sí, hermano. Ya, porque estoy sufriendo aquí. Honestamente le digo, hermano, que en ese momento que tenía la necesidad de material, no encontraba un libro que me inspirara a ganar almas. Por lo tanto, si yo no sentía inspiración, tampoco los muchachos iban a sentir inspiración para evangelizar. Y abrí un devocional en el libro de Jonás. Me puse a leer la Biblia y en Jonás, hermano, Dios me habló. Y lo primero en lo que Dios me habló en Jonás, fíjese, hermano, eso es una práctica sencilla que hago en todos los lugares donde doy entrenamiento de ganar almas. Y el Señor empieza con Jonás, hermano, ahí en Jonás capítulo 1, el Señor le habla a Jonás y le dice, levántate. Todos los que entienden la palabra levántate, levántense, hermano, levántense. Mire, todos entendemos, todos entendemos que ahora mire, hermano, no todos aquí somos obedientes a Dios. ¿Están conmigo? Amén. Pero todos entendimos que es levántate. Y yo escribí una enseñanza sobre esa palabra, levántate.
Y gracias, hermano, pueden tomar asiento. Y ese es otro mensaje, después lo predicamos completo, amén. Pero comencé a elaborar enseñanzas y elaboré, hermanos, 178 enseñanzas de evangelismo sobre el libro de Jonás. Y me piqué y comencé a elaborar estudio y estudio. Ahora es un libro. Y lo he vendido por muchos lugares. A un buen precio, por cierto, amén. Pero no es sencillo. Después de escribir ese libro, escribí un libro sobre devocionales. También lo vendo. Después, junto con mi esposa, escribimos unos libros sobre clases para niños. Y ahora tenemos 5 hijos ahí espirituales. Pero no es fácil. Pablo escribió, hermano, varios libros en la Biblia. ¿Están conmigo? Amén. Era un tremendo escritor. Y yo le digo, hermano, para escribir se necesita mucha inversión. Es mucho trabajo. Cuando mi esposa comenzó a escribir un libro sobre niños parvulitos, ese material no hay mucho en el mundo hispano porque normalmente, hermanos, es el departamento de cuna, que son los niños de 0 a 2 años, y luego viene la clase de 3 a 5, que son los parvulitos, pero mi esposa hizo un material para niños pre-parvulitos, aquellos niños que en la cuna ya caminan y entran al departamento de 3 a 5. Como no había material y no encontrábamos por ningún lado, mi esposa se dio cuenta, al ser la administradora de escuela dominical, que esos niños de la cuna, hermano, se aburrían mucho y lloraban mucho porque nadie los atendía, porque las hermanas en la cuna cuidan a los de brazos, pero no se encargan de esos niños que ya caminan, y por eso se la pasan llorando porque no son atendidos. Y elaboró un material para esos niños intermedios y se llaman preparvulitos. Duró 3 años para escribir un material de 1 año completo. Fue muchísimo trabajo. Pablo era un escritor, hermano, y escribió varios libros, varias cartas para el Señor. A la vez, hermano, de ser un escritor, no solamente era uno, pero era también un hacedor de tiendas. ¿Lo han leído de vez en cuando? Amén. Pablo trabajaba haciendo tiendas, hermano, y su convicción de hacer tiendas era con el fin de no ser gravoso a la gente. No era un misionero común, hermano, no era un predicador común, no era un evangelista común, no era un pastor común. Ese hombre trabajaba con sus manos y avergonzaba a la gente. Perdón, hermano, no dejaba que la gente lo avergonzara diciéndole que dependía del Señor. Y mire, hermano, es bíblico. La Biblia dice que el que sirve al evangelio viva por el evangelio. Amén. Es bíblico que alguien que predica el evangelio viva del evangelio, pero Pablo decía: yo no quiero ser carga a nadie. Trabajo con mis propias manos, hago tiendas, así es que soy suficiente para sostenerme. Y es que muchos estaban avergonzando a los predicadores como ser vividores también en aquel tiempo. Y Pablo dice: soy capaz de vivir con mis propias manos. Así es que después de aventarse unas construcciones de tienda, hermano, llegaba a casa a escribir libros. Oye, ¿están conmigo? Amén. Algunos aquí, hermano, después de llegar y ser albañiles ahí en la calle, ya no quieren hacer nada más. Amén. Llegan a la casa, al sillón, el control remoto y unos cuantos programas de tele. Amén. Y suficiente es con ser constructores ya. No, ese hombre se iba a construir, llegaba a casa y se ponía a escribir las cartas del Señor. Era un hombre muy funcional. Era un tremendo administrador. Sabía administrar su tiempo. No solamente era un hacedor de tiendas, hermano, un constructor, pero también era un escritor y también fue, por cierto, el último apóstol. Eso es punto y aparte de ser escritor. Es punto y aparte de ser constructor.
también tenía el llamado a ser apóstol, a cumplir con su labor. ¿Qué labor, hermano? Predicar el evangelio. Pero ¿en qué tiempo, hermano, si escribía libros? ¿En qué tiempo, hermano, si construía tiendas? ¿Qué le hacía funcional, hermano? Es que era un buen, ¿qué, hermano? Un buen administrador. No recibía una llamada de Juan y, oye Pedro, Pablo, ¿dónde andas? Ya nos vamos a evangelizar. No, aquí ando construyendo tiendas, no he acabado. No. Era constructor de tiendas, era escritor y a la vez, hermano, predicador del evangelio, un apóstol. Era tan buen cumplidor. Pregunten a su pastor, para los que no han oído. Era también tan buen cumplidor que un día dijo: todo lo he llenado del evangelio. No hay ningún espacio que no haya cumplido con predicar. Amén. Escribía, construía y servía al Señor. ¿Qué quiero hacer? Por si no lo han notado, hermano, no hay excusa para no servir al Señor. Y si tenemos excusas, somos pésimos administradores en nuestra vida. ¿Cuál es el obstáculo número uno, hermano, para el evangelismo hoy en día? Las excusas. Las malas administraciones con el tiempo. Dormir hasta tarde y no rendir el tiempo. Trabajar hasta noche y no tener tiempo para nada. ¿Están conmigo, hermano? Y no darle al Señor lo que le pertenece al Señor. Pero este hombre era un tremendo administrador, pero no es todo, hermano. No solamente era apóstol, no solamente era escritor, hacedor de tiendas y apóstol. Oiga, hermano, punto y aparte, también era misionero. Lea la Biblia cuántos viajes misioneros hizo. Amén. Y no era como los viajes misioneros de niños como hoy, pastora. Los viajes misioneros de niños de hoy, hermano, de nuestro tiempo, es viajar a cualquier lugar y llevar una comida y llevar un entretenimiento a la gente. Y venimos de un tremendo viaje misionero. Cada viaje misionero que Pablo hacía, hermano, levantaba una iglesia. Amén. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo, hermano? Oh, es que era un tremendo administrador. Qué gracia en Dios, hermano, en Pablo. Qué atributos del Señor en su vida. Qué tan puntual eran sus características, hermano, que podía dar tiempo a todo. Hermano, mire, hoy en día no es que no hay tiempo para darle a los hijos, somos malos administradores. No es que no hay tiempo para darle tiempo a la esposa, somos malos administradores. No es que no hay tiempo para darle tiempo al evangelismo, es que somos malos administradores. ¿De qué manera Dios les va a dar éxito como iglesia, como individuos? ¿Cuál es la clave? Díganme, hermano. Ser buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Pero no solo era, hermano, este hombre un escritor, no solo era un hacedor de tiendas, un apóstol, un misionero. Esto es lo que Pablo hizo como administrador. Pero también fue un testigo. Lo vemos tener éxito como administrador. Amén. Hacedor de tiendas, escritor, apóstol, misionero, un buen administrador de sus talentos. Lo vemos cumplir con el primer requisito. El Señor dice que le dijo a Pablo: para esto te he aparecido, para ser un ¿qué, hermano?
un administrador, un ministro, pero también te he aparecido para ser un testigo. Gloria a Dios por los talentos, hermano. Gracias a Dios por los hermanos que pueden escribir. Amén. Amén. Porque los escritores son una tremenda bendición hoy en día. Hombres que estudiaron la palabra del Señor en el pasado, hombres que estudiaron los tiempos bíblicos, hombres que estudiaron sobre la historia cristiana, nos dan materiales tales como los que están aquí atrás para ustedes. Hoy en día los predicadores, hermano, que no tenemos recursos, es porque no queremos, porque gracias a Dios hay muchos escritores. Gloria a Dios por la gente que tiene talentos. Fui a una reunión de mujeres en Los Ángeles y me pidió el pastor llevar de todo tipo de libro de Elizabeth George. Es una de las mejores escritoras, pero lo mejor de ella es que es una escritora muy conservadora. Ni siquiera es de nuestra línea y es la mujer más conservadora para escribir. Todo mundo se pelea de las damas por sus escritos. Tiene más o menos 133 libros para mujeres. Todos una bendición muy grande. Gloria a Dios por los escritores. Gloria a Dios por la gente a quien dio dones, hermano, como los hermanos ingenieros en nuestra iglesia. Hermano, acabamos de construir nuestro santuario principal y más o menos en su momento caberán unas 1,600 personas cuando acabemos las 2 alas y cuando acabemos nuestro balcón. Todo el proyecto solamente, hermano, solamente en proyecto establecido en papeles, establecido en una maqueta, nos costaba con un arquitecto más o menos $15,000. Pero un hermano de nuestra iglesia tiene esa carrera. Y por cierto, es de los jóvenes más usados desde Rosarito hasta Ensenada en construir. Sus planos son muy buenos. Sus estudios son muy avanzados. El hermano tiene mucho trabajo y es un hombre muy exitoso. Nos hizo todos nuestros planos y nos ahorró una buena lana. Gracias a Dios por los dones. ¿Están conmigo? Amén. Gracias a Dios por los hermanos que construyen. En ese renglón mi padre ha sido una bendición muy grande para nosotros. La mayoría de edificios que han requerido albañilería, él ha estado presente para hacer una bendición. Gloria a Dios por los hermanos que saben construir y Dios les ha dado dones. Gracias a Dios, hermanos, por los hermanos directores de escuelas cristianas, por los hermanos directores de institutos. Gracias a Dios por los pastores, evangelistas, misioneros, por todos los dones y llamamientos que Dios nos ha dado y que hoy en día se están ejerciendo. El Señor llamó a Pablo a ser un buen administrador de sus dones, pero también le llamó, hermano, no solamente, oigan, hermano, le llamó a construir tiendas. Si Pablo se hubiera quedado en ser un constructor de tiendas, no hubiese tenido el impacto que tuvo. ¿Están aquí? Amén. Si solo Pablo se hubiera agarrado escribiendo, hermano, estuviera siendo criticado como todos los teólogos de hoy en día. Amén. Hay muchos teólogos que han escrito mucho, hermano, pero no han hecho nada para el Señor. Solo escribir. Pablo escribía, construía, predicaba, era un tremendo, hermano, hacía la obra apostólica, pero a la vez de ser un buen administrador, el Señor le encargó también ser un testigo de la predicación del Evangelio. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermano? Agradezco a Dios por todos los hermanos que sirven con un don en la iglesia. Gracias a Dios por los hermanos que tienen el don de servir. No cualquiera. Hay gente, hermano, que tiene el don de venir a la iglesia y sentarse. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Hay hermanos que tienen el don de servir. Hay hermanos que llegan
justo a tiempo. No le importa quién barrió, no le importa quién limpió, no le importa quién arregló el baño. Están listos para venir y ser servidos, pero hay gente que tiene el don de servir. Amén. Gracias a Dios por los hermanos que sirven. Amén. Gracias a Dios por los hermanos que tienen el don, hermano. Mire, lea la Biblia en Romanos capítulo 12. Habla el Señor de un montón de dones que hay en la iglesia del Señor. Uno de los dones es que tengamos un espíritu afable y apacible. Hay hermanos que causan paz, hermano, cuando tú los ves. Hay hermanos que los ves y piensas en problemas. Hay hermanos que tienen el don, hermano, de ser fervientes en espíritu. ¿Estás conmigo? Tú los miras, hermano, tú los miras y te contagian de ánimo. En nuestra iglesia tenemos una parejita que amamos, una familia que ama la iglesia, la familia de nuestro hermano Daniel, por cierto, ya sirve en mi ministerio, llegará hoy más o menos a las 12 de la noche para estar con nosotros mañana. Pero el hermano es un tremendo siervo del Señor. A ese hombre lo ves servir, hermano, y siempre lo ves con una sonrisa. Ese hombre te transmite alegría al servir al Señor. Hay unos que te transmiten tristeza al venir. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Llegué apurado de un viaje misionero que hice, hermano. Llegué corriendo y mi pastor me llamó a las 11 de la noche y me dijo: Junior, mañana se presentó una emergencia, voy a salir de viaje, tienes que llegar mañana a la iglesia a predicar. Y le dije: pastor, estoy en Los Cabos y vine en carro, más o menos voy a hacer como 26 horas. Y me dice: pues más te vale que te apures a manejar. Corrí, hermano, desde las 8 de la noche después de terminar de predicar y llegué a mi iglesia más o menos a las 10:30 de la mañana, a la hora de subir al púlpito. Literalmente llegué y mi hermano cantó como 6 himnos y me apresuré a bajar y bajé y ni siquiera había ido ahí, ni siquiera pasé al baño. Me estaba haciendo, hermano, desde San Quintín. Llegué a la iglesia y me acordé, después de cambiarme, me fui al baño. Cuando llego al baño, hermano, unos chamacos habían aventado unos papeles de rollo y con el destapacaño lo metieron el papel de rollo para taparlo. Se hicieron arriba del papel de rollo y luego bajaron el agua y todo el excremento se salió. Un hermano de nuestra iglesia estaba limpiando el baño y luego cuando limpiaba, yo cuando di la vuelta y olí, hermano, dije: ¿a qué huele? Olía horrible. Me di la vuelta y miré todo el excremento y luego miré a un hermano mapear y cantar: soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Ni me imagino la cara que hubieran tenido algunos hermanos al servir al Señor en eso. Y hay gente que tiene preciosos dones que son apreciados. Pero no importa qué dones tienes, hermano, oiga, el Señor nos mandó a ser buenos administradores, pero nunca te olvides que principalmente nos ha llamado, después de ser administradores, nos ha llamado a ser testigos. Amén. Esa palabra, ser testigos, hermanos, sencillamente significa ser anunciantes de las buenas nuevas, predicadores del Evangelio. Y no solo Pablo, hermano, escribió, y no solo construyó, y no solo fue un apóstol, sino que cuando se trataba de predicar el Evangelio, él dijo: lo he llenado todo del Evangelio. Qué tremendo administrador y qué tremendo predicador del Evangelio. Les pregunto, hermano, ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuáles son tus dones? ¿En qué te ocupas? Y unos me pueden decir: hermano, mire, mi trabajo es aquí en la Soriana, ¿verdad? Acomodo las verduras. Gloria a Dios. Después de que llego a mi casa, agarro una canasta de ahí de donas. Yo nomás estoy pensando aquí en la panadería y me voy por ahí a vender y me aviento unos cuantos dones ahí. Soy buen vendedor, amén. Unos no venden nada, pero unos son buenos para vender. Dentro de todo lo que tienes que administrar en su vida, hermano, tienes que apartar tiempo para ser un buen testigo también del Evangelio. Ocupe tiempo para trabajar. Ocupe tiempo también para servir con sus dones. Hay que ensayar las especiales. Hay que ensayar
algunos instrumentos musicales, hay que limpiar los baños, hay que limpiar los santuarios, hay que ocuparnos de los hijos, hay que ocuparnos de los cónyuges, hay que trabajar porque el que no trabaja no coma, pero después de administrar hay que ser buenos testigos para predicar también el Evangelio. Amén. El Señor nos ha llamado a ser sus testigos. El Señor llamó a Pablo, hermano, mire, regresen a esa cita. Vayan conmigo allá a Hechos 26. ¿Están conmigo ahí? Hechos 26, versículo 16. Dice, pero levántate desde el 15, hermano. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Hablando de su conversión, cuando todavía era Saulo. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Después de su conversión, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido. ¿A quién, hermano? ¿A quién? A ti, particularmente a ti, para ponerte por ministro, por administrador y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que te apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿cuándo, hermano? A quienes ahora te envío. Es tiempo de trabajar, hermano. Hay que administrar la casa del Señor. Pero también hay que predicar el Evangelio. A la vez que construimos, a la vez que limpiamos, a la vez que servimos en administrar, también es tiempo a predicar el Evangelio. De las cosas que más me piden, hermano, las iglesias, desde hace 15 años, es animar a la gente a predicar el Evangelio. La realidad, le digo un secreto después de 15 años, amén. Es muy difícil animar a la gente a hacer lo que no está acostumbrado a hacer o lo que no quieren hacer. No es mi trabajo convencer, pero es mi trabajo enseñar lo que debemos hacer. ¿Están conmigo, hermano? Estaba en segundo año de instituto bíblico cuando estaba predicando el Evangelio a una ancianita, y cuando le predicaba había sufrido una embolia, hermano, una noche antes. Yo le predicaba y tenía paralizada la parte izquierda de su rostro, su boca sus labios se hicieron hacia abajo y estaba escurriendo baba por su boca, y su ojo estaba dañado, estaba lagrimeando. Y ella dijo que estuvo muy cerca a morir unos días atrás. Con mucho amor le dije que Dios había tenido compasión con ella al dejarla en esta tierra. Y mi primer pregunta fue, ¿usted ya ha conocido al Señor personalmente como su Salvador? Y me dijo, no, mijo. Es en todo lo que he pensado en estos días. He pensado en Dios. Que si me hubiera reunido con Él, yo creo que no estoy lista. Y quiero alistarme, mijo, y quiero prepararme. Y estaba llorando, siendo sincero. Le prediqué el Evangelio, hermano, y tenía la mayor nobleza de corazón ese día. Recibió a Cristo como su Salvador. Conoció al Señor. Y yo estaba llorando junto con ella, la abracé cuando me fui. La llevé a la iglesia al siguiente día, eso fue un sábado. La abuela, le decíamos ahí en nuestra iglesia en oración sublime. Era una hermanita de 86 años de edad. Ella murió a los 96 años, 10 años después que estuvo en nuestra iglesia. Fue un gozo disfrutarla. Cuando terminé de predicar a esa ancianita, hermano, y estaba llorando con ella, la hermana Lisbeth Hernández, que está ahora casada con el misionero Samuel Álvarez allá en
en Loreto, allá en Baja California Sur. Ella me dijo, hermano, usted tiene, no me crea, pero yo he visto cuando evangeliza que usted tiene un don especial para evangelizar. Dios le ha tocado. Yo no tomé en cuenta lo que dijo, pero ella me dijo a mí, creo que Dios le va a llamar a ser un evangelista. En segundo año, no creo que haya sido bruja, amén. Pero me sembró una semillita. Y a través de los años, conforme iba evangelizando, a través de estos 2 años de instituto, medité que Dios estaba tocando mi corazón para ser un evangelista. Fue aquí en Ensenada, en una predicación del hermano Daniel Gani, que decidí rendirme como un evangelista en una lección que él dio a pastores, hermano. Me acuerdo bien que cuando el hermano estaba predicando de la necesidad de evangelistas, el hermano Arturo de aquí de La Morelos estaba bien dormido y estaba roncando, hermano. Así como algunos esta noche. Ese mensaje no era para esos que estaban dormidos, hermano. El mensaje era para mí. Yo recibí un llamado a ser un administrador y a ser un testigo del Señor. Cuando Dios me llamó a ser un evangelista y me rendí como uno, me rendí a servir en un ministerio y por muchos años, 5 años, fui un conferencista. Después de 5 años, Dios mostrándome su voluntad, sabía que no era la dirección de mi vida y le dije a mi pastor, me encantaría, pastor, terminar con este compromiso que hice con usted y con el siervo de este ministerio y comenzar a hacer campañas por donde quiera que el Señor me lleve. Y me dijo, hermano, creo que es el tiempo. Desde entonces, hace 15 años, hermano, no hemos dejado de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, alcanzar a nuestro prójimo. No es sencillo. Cada campaña que tengo gasto todos mis recursos. Cada campaña que tengo gastamos todas las fuerzas predicando el Evangelio. Nadie me ha convencido. Cada mañana yo me convenzo a mí mismo. Tengo que levantarme y tengo que ir a predicar. ¿Está conmigo, hermano? Y si Dios no te da esa convicción personal, no hay quien te pueda ordenar lo que tienes que hacer. La verdad es que si tú sabes que Dios te ha llamado, ¿están conmigo, hermano? Y Él nos ha llamado. Colosenses 1:16, que él dice, hermano, que Dios lo ha hecho, todo lo hecho, hermano, es por medio de Él. Amén. Y para Él. Usted no es un accidente, hermano. ¿Está conmigo? Ese foco, hermano, fue creado con el fin de alumbrar. ¿Se puede imaginar ese foco, hermano, aquí sosteniendo la patita de la mesa porque no alcanza su altura? Fue diseñado con un propósito a alumbrar. Y si ese foco no toma su posición, entonces en vano fue creado. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si en este mundo no servimos a Dios, no estamos haciendo el propósito que Dios tenía para nosotros en esta vida. Dios te ha creado por medio de Él y no para sabritas. Hay un hermano en nuestra iglesia que le doy carrilla, nuestro hermano Valera, lo aprecio mucho y le digo, hermano, ya deja de servir a sabritas, ya sirve al Señor. Es la carrilla que le doy, ¿no? Somos amigos. Sí, hermano, enriquezco y enriquezco y enriquezco a sabritas. Hay otro que tenemos que trabaja en la Coca-Cola, esposo de la hermana Yolanda, hermano Mebujael. Le digo, hermano, deja de enriquecer a Coca-Cola. Hay que servir al Señor. ¿Están conmigo, hermano? Deje de servir a quien sirve, hermano. Y hay que servir al que nos ha llamado, al que nos ha creado. Pero todo depende de que entiendas que el Señor nos ha llamado a servir. Vamos a orar. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Nadie está viendo. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Mientras el piano toca, hermano, creo que la invitación sale sobrando. Dios ha hablado algo en su vida. Venga aquí enfrente. Dios ha hablado contigo. Venga enfrente, venga enfrente. Yo no quiero extender la invitación, hermano. Dios ha hablado contigo. Venga enfrente. ¿Quién puede decir, Dios
habló conmigo en esta noche y el mensaje fue claro. Gracias. Gracias, hermano. Gracias por su mano. Gracias. Tanto que hacer en esta vida, hermano. Hay que trabajar, sin ninguna duda. Hay que cuidar de los hijos. Hay que cuidar de la casa. Hay que llevar a los niños a la escuela. Hay que lavar. Hay que llegar del trabajo. Hay que hacer lo que la vida cotidiana nos pide hacer. Pero también no se olvide que somos administradores de la casa del Señor. Alguien tiene que limpiar las ventanas, alguien tiene que barrer los pisos, alguien tiene que arreglar los baños, alguien tiene que limpiar la iglesia. Porque somos administradores. Pero no solo somos administradores, hermano, también somos testigos. Alguien tiene que predicar el evangelio. Y un hombre, hermano, fue capaz de ser un constructor de tiendas. Fue capaz de ser un escritor de libros. Un evangelista, un misionero, un pastor, un constructor de misiones y a la vez también era un predicador del evangelio. Que Dios nos permita, entre todos los afanes de la vida, hermano, también servir al Señor en lo que somos llamados a hacer. Pastor, ayúdeme a orar. Todo ojo cerrado, todo rostro encogido. Todo ojo cerrado. Seguimos orando. Seguimos la invitación. Venga, pastor. Antes de la predicación, siga orando, le pregunté qué iba a hacer con lo que Dios le dijera. Señor nuestro Dios y Padre eterno, gracias por su palabra, gracias por su siervo y gracias por cada uno, Señor, que esta noche está dispuesto para rendirse, Señor, a hacer, simplemente hacer lo que tú quieres que hagamos, para lo que fuimos creados. Señor, necesitamos fuerzas, sabiduría y sobre todo la dirección de tu Santo Espíritu. Te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego por la iglesia, te ruego por los que no han llegado. Señor, solamente nos encomendamos en tus manos y la verdad es que ayúdanos a tener un corazón dispuesto para hacer lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.